El calor en Monterrey tiene olor a tierra mojada y a bugambilias en flor. En las mañanas silenciosas de mi barrio, el sol atraviesa las cortinas y acaricia mi rostro con una dulzura que, a veces, me hace olvidar la soledad. Soy Verónica Mendoza. Tengo 54 años y vivo sola desde hace 5. Desde que mi esposo partió, esta casa, con paredes en tonos pastel y un jardín que cultivo con esmero, se convirtió en mi mundo. Y en mi prisión. Los días se repiten con delicadeza. Café con pan dulce, regar las plantas, leer poesía bajo la sombra del ciruelo. Y aunque tengo vecinos amables y el sonido distante de niños jugando en la calle, hay un vacío. Un silencio que grita, un espejo que me muestra más a una señora que a una mujer. ¿Y yo? Yo ya no sabía dónde había guardado mi piel de deseo. Pero ese verano, el destino decidió cruzar la calle. Todo comenzó un martes, cuando escuché el sonido de un auto estacionándose. Curiosa, espié discretamente entre las cortinas. Y lo vi. Un joven bajando cajas de la cajuela. Cuerpo atlético, cabello castaño alborotado, una sonrisa que danzaba en sus labios como si conociera secretos. Entró a la casa de enfrente. Y al día siguiente, supe su nombre. Iván Torres. Era entrenador personal. Tenía 26 años y unos ojos que brillaban con una energía que hacía mucho no sentía tan cerca. Siempre educado, simpático y sin camisa. Sí, porque cada mañana salía a correr por el barrio, con audífonos puestos y el pecho descubierto al sol. Al principio, solo lo observaba desde la ventana, entre tazas y suspiros escondidos. Pero la verdad es que mi corazón, ese ingrato dormido, empezó a latir distinto. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad estás escuchando este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Y claro, si alguna vez viviste una historia que te hizo estremecer, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí, la emoción nunca se va de vacaciones. Volviendo a mi historia, un día, Iván me vio cuidando el jardín y se acercó. Señora Verónica, sus flores son las más bonitas de la calle. Sonreí, con timidez, y le agradecí. Pero en ese cumplido había algo más. Una mirada. Un segundo de más. Empezó a pasar más seguido. A veces traía frutas del mercado, otras solo un buenos días con esa sonrisa devastadora. Y entonces, una mañana de sábado, me encontró regando las margaritas. La señora parece cansada. ¿Ha pensado en hacer estiramientos? Me reí. A mi edad, Iván, todo lo que se estira truena. Me invitó a una clase ligera, solo para mover el cuerpo, decía él. ¿Y yo? Acepté. En la primera clase, me temblaban más las manos que los músculos. Me sentía ridícula, intentando hacer posturas de yoga con este cuerpo oxidado. Pero Iván era paciente, gentil, y cuando tomaba mi cintura para corregir la postura, mi cuerpo recordaba que aún sabía sentir. Con el paso de las semanas, nuestra conexión creció. Hablábamos de música, de comida, de viajes, y a veces se quedaba en mi jardín después de la clase, tomando agua de Jamaica y haciéndome reír como nadie lo hacía desde hace años. Una tarde, al anochecer, llovió con fuerza. Se fue la luz. Estaba sola, a la luz de las velas, cuando escuché un golpe en la puerta. Era Iván, empapado, diciendo que en su casa no había velas. Lo invité a pasar. Preparamos un té. Reímos, de tonterías. Y cuando nuestras manos se tocaron sobre la mesa, el silencio se volvió denso, eléctrico. Me miró de una forma en que nadie me miraba desde mi esposo. Verónica, dijo, sin el señora. Y en ese instante, mi nombre sonó como música. Se acercó. Despacio. Como si me pidiera permiso con los ojos. Pude haberme retirado. Pero no lo hice. Porque en ese momento no era la señora de la Casa Rosada. Era mujer. Cuerpo. Alma. Deseo. Y me permití. No hubo prisa. Fue ternura. Fue un reencuentro conmigo misma. Sus manos dibujaban caminos que yo creía olvidados. Sus labios despertaban partes dormidas. No hubo promesas. Hubo presencia. Él me vio. Y eso, más que todo, me encendió. Después de esa noche, todo cambió. No nos convertimos en pareja,
pero cada vez que cruzaba la calle, traía consigo el recuerdo de que estoy viva. Hoy, al sino mirar mi jardín, veo más que flores. Veo a la mujer que casi dejé morir dentro de mí. ¿Y tú? ¿Estás viviendo o solo existiendo? Esa fue mi historia. Y si tú también has vivido algo que te resucitó por dentro, compártelo en los comentarios. Hasta la próxima. Porque a veces la pasión vive justo al otro lado de la banqueta. Le dije que no era de vidrio, y me miró como nadie antes me había mirado. El sol de Monterrey, aquel jueves, parecía castigar cada sombra que quedaba en las aceras. Yo estaba en el jardín, como de costumbre, intentando salvar mis lavandas de la sed. El agua escurría por las hojas cuando escuché un ruido metálico, arrastrado, del otro lado de la calle. Levanté la vista, y ahí estaba él, Iván. El sudor brillaba en su piel dorada, los músculos tensos mientras intentaba bajar una pila de pesas de una camioneta. Me quedé un segundo de más observándolo, y antes de que la razón me detuviera, caminé hacia el portón. ¿Necesitas ayuda? Él rió, sorprendido. Una risa sincera, de esas que revelan más de lo que pretenden. Con todo respeto, doña Verónica, no quisiera que se lastimara. La forma en que dijo, con todo respeto, hizo que mi corazón tropezara. Lo miré firme, levanté el mentón y respondí. No soy de vidrio, joven. La pausa que siguió fue breve, pero intensa. Fue como si, en ese instante, realmente me viera. No como la vecina mayor, no como la señora solitaria de la casa rosada, sino como mujer. Y eso me atravesó como un rayo silencioso. Si alguna vez sentiste tu corazón cambiar de ritmo por una mirada, entonces sabes de qué hablo. Por cierto, ¿desde dónde escuchas este relato? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda más de lo que imaginas a mantener vivas estas historias. Volví a casa, pero me llevé un torbellino. Cada paso resonaba como si mis pies supieran algo que mi mente aún negaba. Me senté en el sofá con un libro abierto en el regazo, pero no logré leer una sola línea. La imagen de Iván, sudado, sonriente, el tono grave de su voz, todo me envolvía como un velo cálido. Al atardecer, cuando fui a recoger la manguera del jardín, lo noté. Aún estaba afuera, mirando hacia mi dirección. Discretamente, claro. Pero sus ojos no mentían. Me buscaban. En los días que siguieron, algo invisible se instaló entre nosotros. Un intercambio mudo, una coreografía de miradas y silencios. Cuando pasaba, fingía no notarlo, pero lo sabía. ¿Cómo lo sabía? La forma en que aceleraba el paso cerca de mi portón, cómo miraba de reojo y luego desviaba la vista. Era como si ambos supiéramos que algo había cambiado en aquel breve encuentro del jueves. Una tarde, tocó el timbre. Traía una bolsa con mangos maduros del mercado. Compré de más. Pensé que tal vez le gustarían. Tomé las frutas, le agradecí, pero nuestras manos se tocaron por un segundo de más. Fue sutil, pero lo sentí. Un escalofrío, un calor repentino, un silencio que nos envolvió como una brisa tibia a punto de convertirse en tormenta. Después de que se fue, llevé una manga a la boca, dulce, madura, escurriendo entre mis dedos. Y me di cuenta, había algo en mí que despertaba, algo que creí muerto. El espejo ya no era solo un reflejo, era un recuerdo de quién fui, y una invitación a descubrir quién aún puedo ser. Empecé a cuidarme más. Un labial suave, un collar olvidado en el fondo del cajón, un perfume ligero detrás de las orejas. No por él, por mí. Porque recordar que aún soy mujer, que aún siento, que aún deseo, es un derecho que no tiene edad. Y entonces, una tarde en que el viento por fin daba tregua al calor, apareció de nuevo en mi puerta. Señora Verónica, voy a preparar un té de hibisco. Me dijeron que es bueno para relajarse. ¿Quiere probar? Respondí con una sonrisa. Solo si me promete que no me va a tratar como si fuera de vidrio. Él sonrió. Esa sonrisa. Y supe. El juego había comenzado. En la vida, a veces, lo que lo cambia todo no es un beso ni una confesión. Es una frase simple. Una mirada que se queda. Una fruta madura. Un roce que atraviesa la piel y despierta el alma. ¿Y tú?
¿Alguna vez te han mirado de una forma que hizo que el tiempo se detuviera? Fue en su toque que mi cuerpo despertó, y ya no quise volver a dormir. El calor de Monterrey seguía implacable, pero desde mi balcón, bajo la sombra de los hibiscos, comencé a acostumbrarme a un nuevo paisaje. La puerta del garaje de Iván quedaba abierta casi todas las tardes, revelando esa escena que se repetía como un ritual sagrado. Él entrenando, sin camiseta. Solo el brillo del sudor escurriendo por sus músculos y esa concentración en la mirada que decía, yo domino el tiempo. Al principio fingía no verlo. Un libro siempre sobre mi regazo, lentes de lectura en el rostro, pero mi atención ya no estaba en las páginas desde hacía días. Y entonces, una tarde, se detuvo. Me miró y dijo, ¿quiere intentarlo? Le prometo ser gentil con usted. Mi primera reacción fue reír, pero en el fondo, no era una broma, era una invitación. Y había algo en su tono, una mezcla de respeto y provocación, que me desafiaba. ¿Está insinuando que soy frágil? Pregunté, alzando una ceja. Él sonrió. Jamás. Solo quiero verla moverse diferente. Acepté. Más por orgullo que por deseo. No quería que pensara que solo era la señora del balcón. Y así fue como, a mis 54 años, entré en el garaje de un joven de 26 y le permití enseñarme a respirar de nuevo. En la primera sesión, mis rodillas protestaron, mis hombros se quejaron. Pero él nunca fue impaciente. Sus manos corregían mi postura con delicadeza. Así, doña Verónica, inhale, sostenga. Perfecto. La forma en que decía perfecto me hacía temblar más que cualquier sentadilla. Si alguna vez te sentiste viva solo por notar que alguien escuchaba tu respiración, entonces entenderás lo que sentí. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás escuchando este relato hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no diste tu me gusta, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Aquí, la edad es solo un número. La emoción es así, no tiene límites. Las sesiones pasaron a ser 2 veces por semana. Veces en el garaje, otras en mi jardín. El tiempo parecía correr diferente cuando él estaba cerca. Reíamos de tonterías, compartíamos recetas. Él decía que adoraba mi limonada con menta, y hablábamos de libros, viajes, vida. Y yo ya no sabía si iba a entrenar o simplemente para sentir su presencia. Su toque se volvió familiar, seguro, natural. Pero aún así, cada vez que su mano tocaba mi hombro para alinearme, sentía un calor recorrer mi espalda. Y cada vez que decía, muy bien, Verónica, sentía mi nombre como una flor que se abría en su boca. No era solo mi cuerpo el que estaba cambiando. Era algo más. El espejo dejó de ser mi enemigo. Comencé a usar labial antes del entrenamiento, ropa más ligera, un poco más ajustada. Solo un poco. Solo lo suficiente para recordarme que aún me gusta sentirme bonita. Y fue en una de esas tardes que entendí lo que fingía no entender. Estábamos acostados sobre el césped, después de una rutina ligera de estiramientos. El cielo de Monterrey parecía pintado a mano. Él me miró y dijo, «Tiene un modo sereno, pero a veces sus ojos gritan». No respondí. Solo lo miré de vuelta. Largo. Como si por primera vez no quisiera esconderme. Y en ese silencio, todo quedó claro. Ya no era solo admiración, ni solo respeto, ni siquiera solo cariño. Era deseo contenido. Era algo que tomaba forma en cada sonrisa, en cada limonada, en cada toque que duraba un segundo más. Volví a casa con los músculos adoloridos, pero el corazón liviano. Esa noche, me recosté en la cama y cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Me sentí esperada. ¿Alguna vez has sentido eso? El corazón latiendo más fuerte, no por un toque en sí, sino por la anticipación, por la posibilidad de algo que aún no se dice, pero ya se está viviendo. La lluvia caía fina sobre Monterrey esa tarde. El olor a tierra mojada subía del jardín como un perfume antiguo, familiar. Estaba sentada en el sillón, con una manta sobre las piernas, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me extrañó. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo una caja. Pequeña, sencilla, sin remitente. Por un instante, dudé. La llevé hasta la mesa del comedor y,
Con las manos levemente temblorosas, levanté la tapa, y ahí, dentro, solo había una flor. Una única dalia roja. El color era intenso, casi palpitante. Y junto a ella, una nota. La caligrafía era firme, masculina. Para alguien que me inspira más de lo que imagina. Y mi corazón se aceleró como si me hubieran descubierto en un sentimiento prohibido. Dalia. Nadie sabía eso. Era la flor favorita de mi boda. La misma que planté hace años en el rincón más discreto del jardín. Solo alguien muy observador lo notaría. Y solo una persona venía a mi mente con la inicial I, Iván. Pero nunca había dado señales tan claras. Siempre respetuoso. Siempre cuidadoso. ¿Sería posible? Al día siguiente, el entrenamiento siguió como cualquier otro. Iván llegó con la misma sonrisa suave, los mismos estiramientos gentiles, los mismos toques medidos. Ninguna palabra sobre la caja. Ninguna mención a la flor. Y yo, también, guardé silencio. Pero cuando me ayudó a recostarme en el tapete de yoga para el estiramiento final, nuestras miradas se cruzaron. Por demasiado tiempo. Ahí estaba yo, recostada, respirando profundo, con las manos sobre el pecho. Él, arrodillado a mi lado, diciendo, «Relájese, inhale, exhale». Pero el tono de su voz cambió, se suavizó, y cuando lo miré, él ya me estaba mirando. Esa mirada no fue accidental. Fue un susurro silencioso. Fue el sí, que aún no nos atrevemos a pronunciar. ¿Tú ya viviste un momento así? Donde no se dice nada, pero todo dentro de ti grita que algo cambió. Si es así, vas a entender lo que estoy a punto de contar. Y si estás escuchándome ahora, dime desde dónde. Escríbelo aquí en los comentarios. Y por supuesto, deja tu like y suscríbete. Este canal está hecho de emociones que muchas veces no nos atrevemos a confesar, pero sentimos. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, reviviendo el instante en que sus ojos se hundieron en los míos. No había deseo explícito. No había prisa. Era algo más peligroso. Era entrega emocional. ¿Y la flor? La dalia ahora reposaba en un pequeño florero en el centro de la mesa, como una promesa silenciosa. Una semilla que, quizás sin saberlo, él ya había sembrado en mí. En el siguiente entrenamiento, él me tocó menos, como si hubiese notado que algo había quedado expuesto. Pero fue al despedirse que sentí al mundo detenerse. Hasta la próxima, doña Verónica. Pero sus ojos decían, si tú quieres... Me quedo. Cerré el portón con el corazón acelerado. Y en el silencio que siguió, la lluvia comenzó a caer otra vez, como la primera vez. Solo que ahora, el sonido de las gotas en el techo no traía solo recuerdos. Traía expectativa. Expectativa. De un nuevo capítulo. De algo que aún no tenía el valor de buscar, pero que ya tocaba a mi puerta. Literalmente. Cuando lo vi con otra, mi corazón gritó más de lo que estaba dispuesta a admitir. A veces, no nos damos cuenta de lo involucradas que estamos, hasta que el silencio del otro se vuelve tormenta dentro de una. Esa noche calurosa de viernes, decidí hacer algo sencillo, ir al mercado. Solo eso. Comprar frutas, caminar un poco, distraer la mente, pero bastó salir de la tienda y doblar la esquina, para que el mundo girara al revés. Ahí estaba él, Iván, del otro lado de la calle, riendo. Y a su lado, una mujer, más joven, bonita, con el cabello suelto danzando con el viento y los ojos clavados en los de él, como si compartieran un secreto. No se tocaban, pero la complicidad, ese lenguaje mudo entre dos que se conocen bien, estaba ahí, y dolió, como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. No sabía qué pensar. Solo sentía vergüenza, me sentía ridícula, tonta por haber creído en miradas, en toques suaves, en una flor dejada en mi puerta. Dios mío, una flor. ¿Tan patética fui? Regresé a casa como quien lleva un peso nuevo en los hombros. No lloré, pero la noche fue demasiado larga para caber en una sola almohada. El sábado apagué el teléfono. Cancelé el entrenamiento. Cerré las cortinas. Cuando sonó el timbre, no atendí. Y cuando volvió a sonar, permanecí en silencio. Pero a la tercera vez, algo me hizo levantarme. Y ahí estaba él, en mi puerta,
con un pastel de naranja en las manos y una mirada angustiada en los ojos. No era el Iván confiado del garaje, era un hombre con miedo de haber perdido algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Doña Verónica. Silencio. Ayer, esa mujer, es mi hermana. Fernanda. Vino a visitarme, solo estuvo 2 días en Monterrey. Y... no entendí. ¿Por qué desapareció? Las palabras se me atoraron en la garganta. Lo miré. Por un instante, quise desaparecer. Pero entonces, tragué en seco. Y en ese momento, comprendí. Yo sentía de verdad. Fuerte, real, más de lo que debía, más de lo que estaba lista para admitir. Pero ya no podía fingir. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba por un malentendido? Entonces sabes de lo que hablo. Dime, ¿desde dónde escuchas este relato? Compártelo en los comentarios. Y si alguna vez sentiste la duda clavarse como una espina, deja tu like y suscríbete. A veces, la vida gira tan rápido que casi perdemos lo que nunca tuvimos el valor de sostener. Abrí más la puerta. Le di espacio para entrar. Dejó el pastel en la mesa con cuidado. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que finalmente dije: «Me confundiste. Creí que había imaginado todo». Él se acercó despacio. «Nunca pensé que tú, sintieras eso también». Ese cambio de usted a tú fue como una llave girando en la cerradura. Lo miré, esta vez sin desviar la mirada, y respondí: «Ni yo». No hubo toque, no hubo beso, pero había algo ahí, que nos envolvía más que cualquier contacto físico. Era un campo magnético, un lugar donde las palabras ya no eran necesarias. Se quedó un rato. Tomó café con pastel, contó historias de infancia. Yo reí, sin saber si era nervios o alivio, y cuando se fue, se volvió en la puerta y dijo: «Si quieres, retomamos los entrenamientos, o solo nos sentamos en el jardín. Yo estoy bien solo con verte sonreír». Cerré la puerta con suavidad. Llevé la mano al pecho, y por primera vez, acepté. Sí. Estaba enamorada. Y no era un enamoramiento juvenil. Era de esos que llegan con el tiempo, con las miradas silenciosas, con el cuidado, con el respeto. Era real. ¿Y si era correcto o no? No lo sé, solo sé que lo sentía. Lo sentía demasiado para esconderlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que tragarte el orgullo para no perder algo que tal vez era amor? Hay ciertos dolores que no se sienten en el cuerpo, sino en el alma. Esa mañana, cuando abrí el celular, no esperaba más que las noticias de siempre. Fotos de plantas y recetas de empanadas. Pero ahí estaba. Una foto, mía, con Iván, caminando por el parque. La leyenda, cruel. Esa jubilada intentando aferrarse a la juventud. ¡Qué vergüenza! Sentí la sangre desaparecer de mi rostro. El corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba los sonidos de la calle. Una avalancha de comentarios vino debajo. Algunos se burlaban, otros reían. Y lo peor, muchos eran de gente del mismo barrio. Gente que me sonreía en el mercado, que pedía esquejes de la banda, que decía «buenos días» con simpatía. Ahora se reían de mí, como si fuera una caricatura. El pecho se me cerró, como si alguien hubiera sacado el aire de la casa. Me miré al espejo. El cabello bien peinado. La ropa sencilla, pero arreglada. Los ojos cansados, pero vivos. ¿Eso era lo que les molestaba? ¿El hecho de que yo aún estuviera viva por dentro? Si alguna vez te juzgaron solo por querer, volver a sentir, entonces sabes de lo que hablo. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y si alguna vez te hirieron con palabras disfrazadas de opinión, deja tu like y suscríbete. Aquí hablamos de lo que muchos fingen, no sentir. Esa tarde esperé a que Iván llegara. Vino como siempre, con una sonrisa en el rostro y una ternura en los gestos que ya eran parte de la rutina. Pero antes de que dijera una sola palabra, fui directa. ¿Lo viste? Él asintió. Entonces, ahora todo el mundo cree que soy una mujer ridícula. Una señora desesperada. Una broma. Él no desvió la mirada, ni por un segundo. ¿Y a ti te importa lo que ellos piensan? Guardé silencio.
Porque a mí no me importa, continuó. ¿Tienes idea de cuánto te admiro? ¿De cuánto aprendo contigo cada día? Nunca estuve contigo por lástima. Nunca te vi como alguien necesitada. Siempre vi a una mujer. Fuerte, inteligente, elegante, que hace que el corazón me lata distinto. Tragué saliva. Sentí los ojos arder. Pero aún intenté resistirme. Pero Iván, tú eres joven. Yo tengo arrugas, dolores de espalda. Tengo demasiadas memorias. Y una edad que todos están listos para juzgar. Él se acercó. Y yo tengo ganas de abrazarte cada vez que te veo cansada. Ganas de escuchar tus historias, de aprender contigo. Sí, tienes arrugas. Y son hermosas. Son mapas de todo lo que has vivido. Y yo solo quiero caminar por ese mapa, sin miedo. Fue en ese instante que bajé la guardia. Ya no se trataba de edad, se trataba de ser vista y de ser amada con verdad. La vecindad, que hablaran, que compartieran fotos y veneno. Porque por primera vez yo sabía. No era una mujer desesperada intentando aferrarse a la juventud, era una mujer redescubriéndose. Y quien estaba a mi lado lo veía, lo honraba. No hubo besos, ni promesas, pero sí algo más poderoso: coraje. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste en renunciar a algo hermoso solo porque el mundo no sabe cómo lidiar con tu felicidad? Fue cuando él hizo ese brindis que me permití sonreír de verdad. No iba a ir, lo juro. Pasé todo el día inventando excusas en mi mente. Ninguna ropa parecía adecuada. Demasiado maquillaje, muy poco. La gente murmullaría al verme llegar. ¿Volverían a reír? Pero ahí, parada frente al espejo, algo dentro de mí susurró, más fuerte que el miedo: mereces estar donde eres querida. Y fui. El cumpleaños de Iván era sencillo, en el patio de un amigo, con luces colgando entre árboles y mesas llenas de comida casera. Al llegar, sentí que me temblaban las piernas, pero antes de darme la vuelta, vi esa sonrisa, la suya, caminando hacia mí como quien ve lo que realmente importa. «Viniste», dijo, con los ojos brillando más que las luces. «Casi no vengo», confesé. «Pero viniste. Y eso lo cambia todo». Me presentó a todos como una mujer muy especial. Y nadie se burló. Nadie murmuró. Al contrario, sonrisas, abrazos, gente buena de corazón. Y ahí, por algunos minutos, casi olvidé que alguna vez tuve miedo. Conversamos, reímos, bailamos un poco. Despacio, tímidos, pero era como si estuviésemos creando un nuevo lugar en el mundo. Solo nuestro. Y entonces, lo inesperado. Iván subió a una silla, con un vaso de jugo en la mano, y llamó la atención de todos. «Gente, un momento. Solo quiero decir algo». El sonido de la fiesta se apagó ante las voces que se detuvieron. No todos saben lo que es el amor genuino. A veces confunden apariencia con esencia. Pero yo aprendí. Gracias a alguien que me mostró fuerza, inteligencia y un corazón raro. Las miradas comenzaron a girar, y llegaron los aplausos, uno por uno, hasta que todos estaban aplaudiendo. Y yo me sentí derretir por dentro. Era por mí, era yo. Si alguna vez fuiste invisible por demasiado tiempo, entonces lo entenderás. Fue como sentir que el suelo desaparecía, y al mismo tiempo que me sostenían unas alas, las mías, las que ni siquiera sabía que aún tenía. Mis ojos se llenaron, sonreí. De verdad, por primera vez, sin miedo a lo que pensaran, sin vergüenza de lo que estaba viviendo. En ese brindis, Iván no declaró su amor solo para mí. Lo declaró al mundo. Ella importa, ella vale. ¿Y tú? ¿Has tenido un momento en el que sentiste que por fin podías permitirte ser feliz? Si es así, lo entiendes. Y si estás escuchando este relato ahora, dime desde dónde. Y por supuesto, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. Yo también me permito sonreír. Porque cuando dejamos de escondernos, es ahí cuando la vida realmente comienza. Regresé a casa esa noche con algo nuevo en el pecho. Ya no era solo deseo, era paz, orgullo, amor tal vez. Y no me importaba si alguien en la calle aún hablaba de mí. Porque yo, Verónica Mendoza, me miré al espejo esa noche y finalmente vi lo que él siempre había visto. Una mujer que nunca dejó de ser digna de amor.
Solo necesitaba recordarlo. El cielo de Monterrey estaba despejado, salpicado de estrellas, y la luna llena iluminaba todo con una luz que parecía hecha solo para nosotros. La ciudad dormía a nuestros pies, pero ahí, en el mirador, el mundo entero parecía haberse detenido. Caminaba despacio, sintiendo la grava bajo mis zapatos y la brisa suave despeinando mis cabellos. Iván caminaba a mi lado, en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno, vivo. Un silencio que hablaba por nosotros. Nuestras manos se rozaron, y él me sostuvo con firmeza. Por primera vez, sin dudar. Se detuvo. Se volvió hacia mí y me miró como quien tiene algo importante que decir. Como quien ya no quiere postergar lo que realmente importa. Verónica. Su voz salió baja, ronca, como si contuviera el mundo en la garganta. La edad solo existe, para quienes no sienten. Tú me hiciste sentirlo todo. Tú me hiciste creer en lo verdadero. Mi pecho se apretó. Todo dentro de mí quería huir, protegerse, pero algo mucho más fuerte. Quería quedarse. Y fue ahí que entendí. No se trataba de él, se trataba de mí, de todo lo que negué, postergué, silencié, de cada mañana sola, de cada tarde, fingiendo que no dolía, de cada noche en que me acostaba, pretendiendo que estaba bien. Y ahí, bajo la luz de la luna, con el corazón expuesto y sus ojos hundidos en los míos, dejé de fingir. Me acerqué, toqué su rostro con mis dedos, y por primera vez fui yo quien lo besó. Fue un beso suave, pero lleno, un beso sin prisa, sin culpa, sin explicaciones, un beso que no pedía permiso, porque ya había sido merecido hacía mucho, y ese beso no fue un escándalo, fue liberación. Si alguna vez contuviste tu deseo por miedo al juicio, si alguna vez te sentiste pequeña solo por atreverte a amar, entonces entiendes lo que significó ese beso. Dime, ¿desde dónde estás escuchando este relato? Y si algún momento de esta historia te tocó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta. Yo también merezco vivir mi ahora. Ahí en el mirador, Iván me envolvió entre sus brazos y apoyó su frente en la mía. Gracias por existir, susurró. Yo sonreí. Gracias por verme. La ciudad seguía ahí abajo, llena de luces y ventanas encendidas. Pero en ese instante, solo existía la cima de la colina, la brisa cálida y dos almas que finalmente se encontraron en el tiempo correcto, aunque el mundo entero dijera lo contrario. ¿Y tú? ¿Estás esperando a que llegue el momento perfecto? ¿O vas a decidir permitirte? Porque a veces lo que necesitas no es más tiempo, es valentía. Valentía para sentir, para aceptar, para amar. Los meses pasaron como las estaciones, discretos, inevitables, hermosos. El calor en Monterrey dio paso a brisas más suaves. Las flores cambiaron de color, y las mañanas volvieron a tener aroma a café recién hecho y pan dulce. Pero había algo distinto en mí, o quizá algo que por fin había despertado. Soy Verónica Mendoza, y ahora soy una mujer que volvió a pintar. Sí, a pintar. Con pinceles que estuvieron guardados por casi 20 años. El lienzo en blanco me miraba sin prisa, y yo le respondía con coraje. Pinceladas tímidas al inicio. Pero poco a poco, mis emociones fueron encontrando color. También escribí poesía. Algunas dulces, otras llenas de silencios, otras que hablaban de él, del hombre que me vio cuando nadie más lo hacía. Iván continuaba con su carrera. Entrenamientos, alumnos, videos motivacionales, pero siempre volvía a casa. A nuestra casa. ¿La vecindad? Guardó silencio. Algunos se acostumbraron, otros aprendieron a respetar. Y muchos empezaron a sonreír con más sinceridad cuando me veían en la calle. Porque el tiempo es el mayor revelador de sentimientos verdaderos. Y el nuestro no era pasajero. Era cotidiano. Era mirarse a los ojos durante el desayuno. Era reír en el sofá con los pies entrelazados. Era ese silencio cómodo al caer la tarde. Era un beso en la frente y manos entrelazadas en el mercado. Era un amor que no necesitaba gritar, porque ya era pleno solo con existir. Si alguna vez fuiste juzgada por amar fuera de lo convencional, y aún así amaste, entonces sabes cuán liberador puede ser. ¿Y tú?
¿Desde dónde estás escuchando este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Y claro, si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu like y suscríbete. Porque aquí celebramos ese amor que no necesita permiso para florecer. Un día, sentada en el jardín, escribí algo en mi diario. Tal vez fue el resumen de todo lo vivido. Vivir es permitirse sentir, aun cuando el mundo diga lo contrario. Iván, a mi lado, lo leyó en silencio. Luego, escribió justo debajo: admirar a una mujer va más allá de su juventud. Es aprender a ver su esencia. Cerré el diario con una sonrisa. Y sentí paz, porque al final, no se trataba solo del beso en el mirador, de la flor dejada en aquella caja, ni del brindis en la fiesta. Se trataba del reencuentro conmigo misma, de la valentía de ser, del derecho de amar, sin edad, sin vergüenza, sin moldes. Y si esta historia encontró un lugar dentro de ti, sabe que tal vez sea tu turno de escribir tu propia poesía, de permitirte un nuevo comienzo, de mirarte al espejo y decir: aún queda tanto aquí. Esta es la historia de Verónica. Pero quizás, en el fondo, también sea la tuya. Porque no todo amor comienza a los 20, con flores exageradas y promesas apresuradas. A veces, el amor llega después de mucho dolor. Después de silencios prolongados. Después de noches en las que olvidamos cómo era sonreír de verdad. A veces, el amor solo llega cuando por fin estamos listas para volver a sentir. Verónica creía que su tiempo ya había pasado, que lo único que quedaba eran recuerdos, memorias y un jardín en flor. Pero descubrió algo valioso, que las flores más hermosas pueden nacer después del invierno más largo. ¿Y tú? ¿Has vivido algo que te haya hecho sentir viva de nuevo? Cuéntanos en los comentarios. Comparte tu verdad, porque aquí nadie juzga. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana vas a escuchar historias como esta, intensas, reales y conmovedoras. Historias que tocan donde nadie suele mirar, porque aquí las emociones no tienen edad. Y si quieres más relatos como el de Verónica, escribe aquí abajo: quiero el próximo cuento. Nos vemos en el siguiente episodio.